Hola, hoy veremos cómo procederá el traslado del régimen de liquidación del IRE simple al IRE re simple, conforme lo establece la RG 61 del 2020. Veamos un caso práctico, un ejemplo. Juan Pérez es contribuyente del IRE simple y a partir del 17 de agosto del año en curso desea liquidar el IRE por el régimen re simple. ¿Qué es lo que debe hacer Juan o qué es lo que debe tener en cuenta? Que en el formulario 501, que corresponde al IRE régimen simplificado, hasta el 16 de agosto no se hayan declarado ingresos que superen 80 millones de guaraníes, porque recordemos que para liquidar el impuesto del IRE por el régimen re simple no deben superar los ingresos 80 millones de guaraníes, conforme lo establece el artículo 27 de la ley 6.380. Siguiente requisito es no tener falta de presentación en la obligación anterior, la obligación 701 del IRE simple. Quiere decir esto que el formulario 501 deben estar presentados en cada ejercicio fiscal. Presentar el formulario 501 del IRE simple hasta la fecha en que operó, hasta el último día en que operó bajo este régimen, conforme a nuestro ejemplo sería hasta el 16 de agosto, y presentarlo en carácter de clausura. Asimismo, presentar el formulario 120 en carácter de clausura por el periodo al cual corresponde el traslado. En este caso sería por el periodo de agosto, teniendo en cuenta que hasta el 16 de agosto Juan venía liquidando por el régimen simple. Es importante aclarar que si la persona, el contribuyente, se encuentra obligado por otra actividad a la obligación de 211 IVA, no tiene que presentar el formulario 120 en carácter de clausura y debe continuar liquidando dicho formulario conforme lo venía haciendo. Esto es en el caso que un contribuyente no tenga otra actividad económica más aquella que lo obliga al IRE re simple, por lo tanto va a liquidarlo a través de la obligación 702 y no se ve afectado por el IVA. En caso de contar con alguna obligación, alguna actividad económica como prestación de servicio o arrendamiento de inmueble, deberá mantener y deberá conservar la obligación 211 en su cuenta. Siguiente requisito, comunicar la numeración utilizada en los comprobantes timbrados. Y por último, presentar la actualización de datos del RUC. ¿Cómo va a proceder Juan a la actualización de datos del RUC? Deberá excluir la obligación 701, IRE simple, hasta el último día en que operó bajo ese régimen. Conforme a nuestro ejemplo, sería hasta el 16 de agosto. Y excluir la obligación 211 IVA general hasta el último día en que operó también bajo el mismo régimen, que sería el 16 de agosto. Recordemos que si la persona se encuentra afectada por otra actividad obligada al IVA general, no se procede a la exclusión del 211 IVA general. Y por último, incluir la obligación 702 IRE simple a partir de la fecha en que empezó a operar dicha actividad o dicho traslado, al día siguiente, sería la fecha siguiente a la fecha que dio de baja la obligación 701. En este caso sería a partir del 17 de agosto. Veamos en ejemplos. Proceder a la presentación de la declaración jurada 501 en carácter de clausura. No olvidar que los ingresos no hayan superado 80 millones de guaraníes. Asimismo, no debe presentar omisiones por este formulario, esta obligación en el estado de cuenta. Presentar la declaración jurada 120 en carácter de clausura por el periodo de agosto, teniendo en cuenta nuestro ejemplo, y también presentar el formulario 501, teniendo en cuenta nuestro ejemplo, hasta la fecha en que operó bajo este régimen. No olviden que si tienen alguna actividad afectada al 120, a la obligación 211, no es procedente presentación del formulario 120 en carácter de clausura. Únicamente se procederá la presentación del formulario 501 en carácter de clausura por el ejercicio fiscal en que operó bajo ese régimen, que sería por el ejercicio hasta el 16 de agosto. Como vemos en nuestro ejemplo, Juan Pérez
quiere liquidar a partir del 17 de agosto por el régimen re simple. Quiere decir que el formulario 500 deberá ser considerado hasta el 16 de agosto, en carácter de clausura. Y por último, como les decía, el formulario de actualización de datos del RUC, donde incluirá la obligación 702 al 17 de agosto, que es donde empieza a operar conforme al régimen re simple, y excluye la obligación 211 al 16 de agosto y el IRE simple, obligación 701, al 16 de agosto. Recuerden que si tienen alguna actividad afectada a la obligación 211, no es procedente la exclusión de esta obligación, únicamente se excluirá la obligación 701 IRE simple. Importante mencionar que dentro de los 30 días hábiles a partir del cual operará el traslado, es procedente la actualización de datos del RUC. Esto no quiere decir que si luego de 30 días yo realizo la actualización de datos ya no será procedente. No, es a fin de evitar la contravención dispuesta en la ley 125, donde establece que para la comunicación de actualizaciones de datos se cuenta con 30 días hábiles a partir de cuando operó el traslado. También es importante recordar que hasta el 31 de octubre del 2020 la subsecretaría no aplicará sanción por contravención y a partir del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2020 todas las contravenciones corresponderán a 50.000 guaraníes.